Bienvenidos de nuevo. En nuestro anterior video vimos unos conceptos muy simples, de hecho los repasamos. Operaciones aritméticas como la suma, la multiplicación, la división y la potencia. Vimos cómo se implementan o una manera de implementarlas en Python. Y vimos dos operaciones interesantes, operación módulo y la división entera. Estas operaciones toman relevancia cuando queramos hacer más adelante cierta programación en Python. Continuamos. Veamos algo muy importante, que es el orden de las operaciones aritméticas. Acá les tengo un pequeño ejemplo. ¿Cuál es el resultado de esta operación? 2 más 10 por 10 más 3. Si dijiste 105 es lo correcto. Si dijiste otro valor como 123 es porque no se tiene en cuenta el orden de las operaciones, la jerarquía que tienen las operaciones aritméticas, y eso es muy importante. En general, la multiplicación tiene jerarquía o prevalencia sobre la suma. De esta manera, la primera operación que hay que hacer es la multiplicación. 10 por 10, 100, luego sumarle el 2, luego sumarle el 3. A veces lo que hacemos es sumar 12, multiplicar por 10 y nos da 120, y luego el 3, como si estuviéramos leyendo. Pero no, el orden de las operaciones es muy importante y debe considerarse. Verifiquémoslo. 2 más 10 por 10 más 3, 105. Si se dan cuenta, Python tiene en cuenta esa jerarquía, la respeta. Pero una manera de asegurarnos de que yo quiera hacer operaciones en un orden particular es utilizar los paréntesis. Muy seguramente recuerdan esto de un curso de aritmética o un curso de álgebra. Si yo quisiera hacer una operación diferente, debo indicárselo. Por ejemplo, si yo quiero sumar el 2 al 10 antes de la multiplicación, debo indicárselo con estos paréntesis. Veamos el resultado. 156. Otro ejemplo. Quiero sumar 2 más 10, multiplicarle el 10 y a eso sumarle 3. 123, como en nuestro ejemplo original. Entonces, es muy importante entender y respetar el orden de las operaciones. Y si hay dudas al respecto, cuando esté escribiendo una declaración o haciendo una operación, hacer el uso de los paréntesis apropiadamente para indicar en qué orden quiero que se realicen dichas operaciones. Bien, ahora continuemos con el tema asignación de variables. ¿Qué es una variable? Formalmente es como un espacio en la memoria que va a reservarse para guardar un valor. Nosotros vamos a crear esas variables y asignarles algunos valores. Por ejemplo, puedo crear la variable a cuyo valor va a ser 5. ¿Cómo puedo verificar que a tiene valor 5? La invoco, la llamo y puedo verificar que realmente tiene ese valor 5. Ya puedo usar la variable en diferentes operaciones. Por ejemplo, a más a será 10. O puedo reasignar. Ya no quiero que a sea 5, quiero que a sea 10. Y ahora a tendrá ese valor. Puedo sobreescribir la variable. Por ejemplo, si hago que a sea a más a, el resultado será 20. Recordemos, a fue 10 en algún momento y ahora la declaro como a más a, la suma de a 2 veces. Es muy fácil construir variables como nos damos cuenta, por lo menos hasta este punto. Pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones, dado que estamos en el ámbito de la programación de Python. Algunas de ellas son, por ejemplo, los cuidados que debo tener al construir nombre de las variables. Las variables no pueden empezar con un número, las variables no pueden tener espacios, o las variables no pueden usar ciertos símbolos en el número. Veamos un ejemplo. Voy a construir una celda nueva aquí abajo y voy a tratar de declarar una variable 1 igual a 2. Y es algo que no entiende. Es bueno que vayamos entendiendo cómo Python, a través de los cuadernos de Jupyter, nos entrega posibles errores. Él espera otro ejercicio en este sentido. Por ejemplo, si quisiera poner el nombre 1 variable a mi variable,
tampoco lo va a entender. No acepta que empiece el nombre de la variable con un número. Aparte de eso, básicamente puedo construir cualquier nombre que yo quisiera. En este ejemplo, estoy construyendo la variable mi salario con un valor de 1000 y además una variable que se llama impuesto renta con el valor 0,15 y voy a hacer la operación de mi salario por el impuesto renta y lo voy a incluir en una nueva variable que se llama mis impuestos. Veamos. Quiero ver el resultado de esta operación, entonces invoco la variable mis impuestos para darme cuenta que el resultado es 150. Estamos construyendo dos variables y luego una tercera variable como una operación de las dos anteriores. Además de estas reglas obligatorias de Python hay otras recomendaciones. No son precisamente obligatorias, pero ya son de consenso general. Es decir, los científicos de datos o cualquier programador en Python en general está de acuerdo con estas reglas. Son como unas reglas de etiqueta para que cualquier persona pueda leer mucho más fácil un programa en Python o un cuaderno Jupyter. Algunas de ellas son que los nombres de variables incluyan solo letras minúsculas. No es una obligación, pero es una convención en general respetada y utilizada. Evitar variables con solo una letra en general. Depende del contexto, pero buscamos que las variables sean claramente entendidas. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, pues A es igual a 10, pero si alguien va a leer este cuaderno más adelante, pues de pronto no tiene un significado para A. Pero una variable que se llame mi salario o impuesto renta inmediatamente explica en su nombre de alguna manera de qué se trata dicha variable. Y finalmente, para cerrar este video, vamos a ver una función muy importante, la función type. Hemos venido diciendo que entender el tipo de las variables es muy relevante. Por tanto, tenemos que verificar de alguna manera de qué tipo es una variable. Para eso usamos una función que se llama type. De hecho, es la primera función que vamos a usar. La función en sentido de Python. La función type tiene como objeto indicar cuál es el tipo de una variable. Como toda función, que lo van a ver más adelante, requiere utilizar uno o más parámetros. En este caso, solo uno, la variable sobre la que quiero saber el tipo. Veamos entonces que el tipo de la variable mi salario es int. Int es el diminutivo de integer en inglés, o sea, entero. Lo que nos está diciendo es que mi salario es una variable de tipo entero, o tipo int, o tipo int. Y recordémoslo, el valor que le dimos a mi salario es 1000. Si no nos damos cuenta, Python le asignó a la variable mi salario el tipo entero, porque 1000 es un número entero. Veamos qué pasa con la variable impuesto renta. Otra función que puedo utilizar en los cuadernos es copiar una celda para reutilizar algún código. Puedo utilizar esta opción de copy y después paste o paste o pegar. Y va a pegar inmediatamente en la celda de abajo. Y voy a copiar la variable impuesto renta para utilizar esta variable type. Y me dice que es de tipo float. Float significa flotante y corresponde al tipo decimal en Python. Entonces lo que hemos visto precisamente es que Python asigna automáticamente el tipo de variable, dependiendo del valor que yo le incluí. Esto es una de las características más importantes de Python. Yo no necesito declararle previamente de qué tipo es una variable, como puede ocurrir en otros lenguajes, en otros programas. Él automáticamente asigna el tipo de variable en función de los valores que yo estoy incluyendo en dicha variable. Bueno, hemos visto hasta aquí nuestro primer cuaderno de Python. Sobre todo, algunas operaciones aritméticas. Empezamos a trabajar con asignación de variables, que lo vamos a ver en más detalle en el próximo cuaderno. Y recomendaciones sobre la construcción de variables. Esperamos que haya sido de utilidad. Esperamos que sigan este diplomado con nosotros.
Colombia, potencia de la vida.